Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, hermanos de la congregación Rey Victorioso. Hoy es domingo 14 de junio del 2020 y pues desafortunadamente por esta pandemia no podemos seguirnos reuniendo como antes lo hacíamos. Esperamos que esto termine pronto y con la nueva normatividad podamos, ¿verdad?, reunirnos. Vamos a aprender hoy de la palabra del Señor algo importante. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, el capítulo 15 y el versículo 5. Y la palabra del Señor nos dice así, hablando de Abiam, el nuevo rey de Israel, descendiente de David, y habla la palabra del Señor sobre David, y dice así: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos del Señor, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Estaba diciendo el Señor que por amor a David, el Señor iba a seguir bendiciendo al pueblo de Israel. Y dice aquí abajo, esto es debido a que David había hecho lo recto ante los ojos del Señor, y de ninguna cosa que Dios le había mandado, David se había apartado. Pero dice acá algo bien importante: excepto, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Conocemos la historia que David se convirtió en cómplice de un asesinato porque había cometido un adulterio y quiso tapar su pecado. Esta mancha en la vida de David quedó de precedente para todos nosotros, para enseñarnos que cualquiera puede caer. David había caído. ¿Y qué pasa cuando un hijo de Dios cae? ¿Qué puede hacer un hijo de Dios cuando cae? No es raro que, hablando físicamente, un bebé cuando empiece a caminar se caiga constantemente. El aprender a caminar para la mayoría, o si no es para todos nosotros, nos costó cierta dificultad, nos dolieron los golpes que nos dimos al estar aprendiendo a caminar porque no dominábamos todavía eso. Pero el bebé se levanta y vuelve a intentarlo y vuelve a intentarlo muchas veces hasta que en un momento dado puede conservar su equilibrio y puede caminar correctamente. Esto es parte del crecimiento y de la madurez de un bebé. Ahora, no es normal que una persona adulta se caiga o se caiga constantemente, se tropiece. Pero ¿por qué mucha gente o nosotros nos llegamos a tropezar hablando físicamente? Bueno, pues para empezar, porque muchas veces tenemos un exceso de confianza en algo que creemos que podemos hacer y no lo hacemos. Muchas veces también es por una distracción. También puede ser por falta de salud. Hay personas que mientras más edad tienen, se les dificulta más caminar y son más susceptibles a tropezarse y a caer. También muchas veces nos tropezamos, nosotros caemos porque no medimos las consecuencias de lo que puede pasar al intentar hacer cosas que no debemos hacer. Muchas veces no conocemos las dificultades del camino. No sabemos qué vamos a encontrar, si es un camino resbaloso, si es un camino con obstáculos, e intentamos cosas o intentamos hacer las cosas sin conocer ese camino, y el resultado muchas veces es que la gente tropieza y cae. También muchas veces la gente cae porque es necia, porque somos necios, por esa necedad y el no poner atención a lo que vamos a hacer.
Vamos a traspasar esto al plano espiritual. ¿Por qué tropezamos o por qué tropieza un hijo de Dios? Primero que nada, puede haber cientos de hipótesis, pero yo noté unas bien importantes. Y la primera de ellas es porque hay un alejamiento hacia Dios. Fíjense cómo lo estoy diciendo. Alejamiento hacia Dios, no un alejamiento de Dios. Porque gramaticalmente cuando tú dices un alejamiento de Dios, estás dando a entender que Dios es el que se aleja y nos deja a nosotros morir en nuestro pecado. El hombre es el que se aleja hacia Dios, o sea, fuera de la presencia de Dios, y por eso empieza a caer espiritualmente. Muchas veces también el hombre cae, el hijo de Dios cae, el cristiano cae, porque empieza a poner prioridades materiales antes que las espirituales. Y da ocasión a que las tentaciones que hay en el mundo y las tentaciones que el enemigo pone sean, ¿verdad?, un motivo para que el hombre tropiece. También muchas veces la falta de humildad, la arrogancia de muchos hijos de Dios. Yo recuerdo hace muchos años cuando empezábamos en el ministerio de servir al Señor como líderes de este pueblo, de esta congregación. Nos reuníamos cada 8 días en diferentes lugares, las congregaciones. Y en una de esas reuniones, yo llegué con alguien y le iba yo a dar la mano y me dejó con la mano extendida y me dice, Shalom. La verdad, hermano, yo sentí a esa persona, a ese hermano, una arrogancia tremenda, una falta de humildad, y no lo juzgué ni lo juzgo, ¿verdad? Pero me quedó aquí en mi mente y en mi corazón para jamás cometer ese error. Porque muchas veces hay cristianos, entre comillas, que conocen mucho de la palabra de Dios y se creen más, creo, que otros. Y esta arrogancia, esta falta de humildad hace que tropiecen y que caigan. Muchas veces también el Hijo de Dios, por su necesidad de seguir caminando en la carne, ¿verdad?, por desobedecer a la palabra de Dios, da como resultado un tropiezo espiritual. Ahora, dice la palabra del Señor que todos somos pecadores, y partiendo de esa palabra, entonces todos somos susceptibles a tropezar. Quiero que me acompañen a una escritura en la primera carta a los Corintios, el capítulo 10 y el versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Y dice algo bien importante como un consejo de nuestra vida espiritual. Y yo estoy seguro que muchos lo están escuchando, lo están viendo este video, conocen este versículo. Dice así, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y nos advierte claramente, mire, observe, fíjese, ponga atención en que no caiga. Y esto quiere decir que tenemos primero que nada, el estar firme significa estar confiando en Dios. Y número 2, cuando habla de mirar que no caigamos, nos habla de tener alerta, de estar alertas, de ser conocedores de lo que puede pasar, de los riesgos y de las consecuencias, ser conocedor del camino que podríamos llegar a tener alejándonos de la palabra de Dios o cayendo fuera de la palabra de Dios. Y nos habla específicamente, dice, mire, cuide, observe que no caiga. El hombre debe estar sujeto a Dios para que en verdad pueda estar firme y observe y tenga el cuidado de no caer.
Dios no quiere bebés que se estén tropezando, hablando espiritualmente. Dios quiere hombres, ¿verdad?, seguros. Y vamos rápidamente allá adelante en el libro de Efesios, el capítulo 4. Efesios 4, 14, nos está hablando Efesios que el Señor va a completar la obra hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y dice en el 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La palabra nos dice, no debemos de ser niños dudosos, sino hombres seguros en lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien debe de caer? Cuando llega a caer, capítulo 4, versículo 1, una hoja antes de tu palabra, regrésala y vamos a leer. Y dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Nos está diciendo que tenemos que andar dignamente con ese llamamiento que Dios ha hecho hacia nosotros. Nosotros sabemos que la mano del Señor siempre está sosteniendo al caído, al que le busca, al que se esfuerza por agradar a Dios. Pero también, mi hermano, si tú si has tropezado o si tropezaste alguna vez en tu vida, te diste cuenta que Dios dispuso su mano para ayudarte y para levantarte. Hablábamos de David en un principio de la palabra. Podemos hablar de Pedro. ¿Qué tienen en común? Bueno, tienen algo en común. Fueron hombres grandes de la palabra de Dios, que sirvieron a Dios, que entregaron su vida completamente, pero tuvieron, ¿verdad?, durante su vida un problema de tropiezo. David, como leíamos en un principio, el detalle que tuvo, el pecado que tuvo con Urías Eteo. Cuando por culpa de David, Urías fue muerto en el frente de la batalla, porque había cometido un pecado de adulterio, y para tratar de cubrir su pecado, se convirtió en asesino y cómplice de asesinato. Pedro, también un hombre, ¿verdad?, de los escogidos, de los apóstoles del Señor, con muchas veces leemos a Pedro y vemos que tenía un carácter que ni él mismo podía dominarse. Y vemos su caída vergonzosa, ¿verdad?, y que nos sirve de ejemplo para muchos de nosotros, cuando él se atrevió a decir, Señor, yo estaré a donde tú estés, y yo voy a ir a donde tú vayas, y yo puedo hacer lo que tú hagas. Estoy parafraseando esa porción. Sin saber, y el Señor, lo que iba a pasar. Y el Señor se voltea y le dice, Pedro, en verdad te digo que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y yo me imagino la actitud de Pedro cuando le preguntaban, oye, ¿tú no eras de aquellos? No, yo no lo conozco. Oye, ¿te hemos visto? No, yo no lo conozco, yo no sé ni quién sea. Negando al Señor 3 veces, a pesar de haber vivido, dormido, ¿verdad?, junto a Él, comido, estar orando con Él, aprendiendo de Él durante 3 años. Y sin embargo, tropezó Pedro. Cuando acaba de negar al Señor, yo imagino a Pedro volteando Cristo a verlo, tal vez la cara que ha de haber tenido Pedro al darse cuenta que acababa de negar a su Señor. Entonces, mi hermano, vemos con todo esto que todos podemos tener la posibilidad de caer, y por eso dice el Señor, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, estos hombres cayeron, pero ¿sabes qué? Se levantaron, y se levantaron para ser instrumentos del Señor, para ser usados por Dios para su gloria. Ahora, vamos a ver
Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. 10:13 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel, mi hermano, y Él te está dando la oportunidad de una salida en la tentación, en tu tropiezo, en donde tú te puedes encontrar en este momento. Pero la decisión es tuya si quieres salir. Ahora, para levantarte tienes que ver varias cosas. Primero, debe de haber una sinceridad de parte tuya para con Dios. Debes de tener el valor. Y número 3, debes de tener la decisión para levantarte. Quiero decirte que sinceridad y valor significan reconocimiento. Y si vamos un poquito más allá de lo que puede ser el reconocimiento de esto, de tu caída, reconocimiento no solamente es ver o darte cuenta de lo que ya sucedió. Reconocimiento es ver por qué sucedió. Vuelvo a repetirte. Reconocimiento no solo es ver lo que sucedió, sino ver por qué sucedió. Y necesitas entonces sinceridad, de valor para poder tener reconocimiento y tomar la decisión de terminar de hacer las cosas ya. Yo sé, y te voy a decir algo, que no será fácil, mi hermano. Pero si tú te sostienes de la mano del Señor, si tú imploras la ayuda de nuestro Dios, vas a poder. Y te digo que no será fácil, no por desanimarte, sino para que tú contemples a lo que te vas a encontrar. Porque muchas veces te puedes encontrar débil, te puedes encontrar cansado, te puedes encontrar herido. Y va a ser más difícil, o puede ser muy difícil, tu levantamiento después de esta caída. Pero te digo algo, mi hermano, implora al Señor, porque sus misericordias, dice la palabra, que son nuevas cada mañana. Y el Señor es el que está más interesado en que tú vuelvas a reconciliarte con Él. Y esto no es imposible si tú lo haces juntamente con Dios. Podrá haber obstáculos de parte de tu carne, obstáculos de parte del enemigo, obstáculos del medio que te rodea, obstáculos muchas veces de los amigos que te rodean, obstáculos a veces de tu propia familia. Pero tú afiánzate del Señor, porque Él es el único que puede levantarte. Ahora, quiero decirte una cosa. No olvides algo bien importante. El enemigo, Satanás, te engañará diciendo que Dios no quiere tratar contigo porque has caído o porque te encuentras en una situación donde tropezaste. Esa es la peor mentira que un cristiano puede creerle a Satanás. Satanás te dice, Dios no quiere tratar contigo porque eres malo, porque eres pecador. Pero no, mi hermano, es cuando Dios está más anhelando más tener una relación contigo. Porque, mi hermano, si tú no tomas la decisión de levantarte, te vas a hacer esclavo de tu propia caída. Y de ahí no vas a pasar. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Busca la ayuda de Dios primero que nada. Regresa al Señor. Buscando la ayuda de Dios, lo vas a hacer solamente pidiéndole perdón y reconociendo que le has fallado, para que puedas regresar a Él. Y el Señor te trace una meta en la cual tú no vuelvas atrás, una meta en la cual tú puedas dirigir tu vista e ir hacia adelante. Aléjate de que todo lo que rodea al pecado o a la tentación. Número 2, renueva tu mente con la palabra de Dios.
que tu pensamiento sea el Señor. Ora a Él, clama a Él, lee su palabra, alábale, ¿verdad? Para que tu mente en verdad sea renovada de o con el Señor. Número 3, agradécele al Señor el perdón que te ha dado y recuerda de dónde Dios te ha sacado. Hablamos hace 15 días acerca del agradecimiento, que somos malagradecidos. Pero mi hermano, el Hijo de Dios, que en verdad ama a Dios, está recordando con agradecimiento en su corazón de dónde Dios te rescató. Y por último, mi hermano, sírvele al Señor con todo tu corazón. Busca un ministerio en el cual todas las aptitudes que Dios te ha dado puedas desarrollarlas para la gloria del Señor, siendo instrumento de tu gloria. Así de que, mi hermano, esfuérzate y sé valiente, porque el Señor está contigo. Levántate y tómate de la mano del Señor, porque Él es tu única ayuda, Él es tu pronto auxilio en tribulación, y su misericordia es para siempre, más alta, ¿verdad?, que el mismo cielo, y cada mañana se está renovando. Gracias, Padre, por esta palabra. Yo te pido, mi Dios, que si hay un hijo tuyo que en este momento, Señor, haya caído, Señor, se haya tropezado, Señor, y que esté él flaqueando, dudoso de volver a tu camino, Padre, yo te pido que esto, Señor, sea un instrumento para que ellos vuelvan a ti, Señor, para que reconozcan que necesitamos de ti, Señor, para que reconozcan que te fallamos muchas veces, Señor, pero que tu misericordia, Señor, perdona y cubre todos nuestros pecados. Gracias, Cristo, por tu sacrificio en la cruz, porque por ti somos aceptos al Padre, Señor, porque por ese sacrificio podemos llegar delante del Padre a reconocer nuestros errores, Señor. Perdona nuestras fallas, Señor. Perdona todo lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, y las cosas, Señor, que teníamos que haber hecho. Padre, gracias por todo. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, y anhelo que ser instrumento para la gloria del Señor, para que tú puedas estar en paz nuevamente con Él. Gracias. You